Hola, bienvenidos a nuestro café fiduciario. En esta temporada vamos a hablar del nuevo orden fiduciario y vamos a hablar de un tema que está generando muchísimas preguntas dentro del sector fiduciario, los riesgos fiduciarios y los riesgos no fiduciarios. Desde la expedición del decreto 0510 del 2026 hemos escuchado hablar constantemente de estos conceptos. Sin embargo, todavía existe mucha confusión sobre qué significa realmente cada uno y sobre todo cuándo un riesgo puede generar responsabilidades a una fiduciaria. Entonces, para conversar de este tema, estamos con un invitado muy especial, el doctor Omar Suárez, especialista en todos estos temas fiduciarios, nos ha acompañado en otros capítulos y bueno, para esta temporada va a ser un invitado muy especial. Doctor Omar Suárez, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación a este nuevo café fiduciario en el marco del nuevo orden fiduciario. Precisamente estos conceptos que vamos a tratar hoy, de qué son servicios fiduciarios, después qué son riesgos fiduciarios y riesgos no fiduciarios, pues tienen un poco el mercado lleno de preguntas y sobre todo a lo más importante, a nuestros clientes constructores que están encontrando un poco de dificultades para poder viabilizar sus negocios fiduciarios y todos nos estamos preparando para ya la entrada en ejecución de este decreto, pero sobre todo para poder lograr eh, contrarrestar un poco los riesgos que hemos venido teniendo y poder hacer que todos estos proyectos inmobiliarios lleguen a feliz término. Digamos que este es el sentido de toda la normativa y es llevar los proyectos a feliz término. Pero entonces iniciemos por lo básico, iniciemos por qué es un servicio fiduciario y si llegamos ya a hablar de riesgos, ¿qué debemos entender por riesgo fiduciario? Bueno, en los contratos de fiducia mercantil, siempre cuando yo doy las capacitaciones en estos temas, explicamos que los contratos de fiducia mercantil están regulados en el Código de Comercio, por tanto son contratos típicos, es decir, la norma dice que es un contrato de fiducia mercantil. La finalidad es lo que, digamos, nos va a marcar un poco el derrotero de las responsabilidades también de la fiduciaria, pero decimos que el contrato de fiducia mercantil es típico pero la finalidad es atípica. La finalidad es atípica porque va de la mano de lo que se quiere en el negocio fiduciario. Entonces, bajo ese espectro, pues los servicios fiduciarios van a estar enmarcados dentro de ese diseño que hagamos de contrato de fiducia mercantil. Nosotros, cuando hacemos estructuración de negocios fiduciarios, incluso desde la parte comercial que atiende inicialmente al cliente, empezamos a establecer unas reglas de lo que va a ser las actividades que va a tener que desarrollar la fiduciaria en ese momento. Y ahí digamos que está la primera parte de esto y es cómo vamos edificando ese contrato de fiducia mercantil y Okey. estableciendo esa finalidad. Esos son los servicios fiduciarios. Y los riesgos que se van a generar es por ejecutar esas disposiciones de la manera que se estableció en el contrato de fiducia mercantil. En muchos casos encontramos que el negocio se estructuró bien, se hizo un buen contrato, pero pues la fiduciaria ya en ejecución del negocio no entendió bien las instrucciones o se extralimitó o dejó de cumplir algunas funciones importantes en ese ejercicio. Eso es lo que vamos a entender como esos riesgos fiduciarios, Riesgos unos fiduciarios. deberes que tiene la fiduciaria de ejecución de esos contratos. Y esos servicios fiduciarios, pues son todas esas actividades a las que se obliga cuando se celebra el negocio fiduciario, que ahora vienen muy acuñadas de lo que ha venido exigiendo la jurisprudencia colombiana. Perfecto, eso es lo que tiene que ver con la fiduciaria. Ahora vámonos al otro extremo. ¿Cuáles son los riesgos no fiduciarios? Por ejemplo, en un proyecto inmobiliario se sube el precio del acero, Ujú. se sube el precio del cemento, hay unos sobrecostos por que se subió de manera excesiva el salario mínimo en Colombia. Entonces eso me va a generar unos sobrecostos al proyecto y yo no tengo posibilidad de reajustar los valores de la vivienda porque lo hemos hablado en otros cafés fiduciarios y es esas disposiciones de la Superintendencia de Industria y Comercio para el tema de BIS, que me ponen un techo
para que yo no pueda en algún momento reajustar esos precios de ya comprometidos con los en la preventa a los interesados en adquirir unidades inmobiliarias. Ok, eso entonces serían los riesgos no fiduciarios, pero si un riesgo es considerado no fiduciario, ¿eso significa que la fiduciaria nunca puede llegar a responder por sus consecuencias? Entonces, ahí viene un tema muy importante que va asociado a otro café que vamos a hacer sobre tema de interventoría. Y es decir, se subió el acer, se subió el cemento, se subió la mano de obra. Entonces, ¿qué debe hacer la fiduciaria en ese caso cuando ya le advierten que existe ese riesgo que va a generar que ese punto de equilibrio que teníamos financiero también se tenga que subir porque los costos subieron? Entonces, si los costos subieron, yo tenía que ir acompasado de esas ventas y esos recaudos para poder cumplir con la terminación del proyecto. Y todas estas disposiciones y toda esta jurisprudencia, ¿qué es lo que nos está impulsando a hacer en la fiduciaria? Es que la fiduciaria sea un partícipe activo, no una fiduciaria de piedra, sino un partícipe activo que busque y tenga como su finalidad que ese proyecto inmobiliario se termine tomando medidas adecuadas en el tiempo e informando los riesgos a los interesados en adquirir unidades inmobiliarias en los proyectos inmobiliarios. Yo creo que el tema está muy claro, pero acá nos gusta tratar de bajar todo ese tema de jurisprudencia y demás para que sea muy sencillo para las personas entender. Entonces voy a proponerte una dinámica. Vamos a hacer una ronda rápida, te voy a hacer unas preguntas rápidas sobre qué es riesgo fiduciario o no riesgo fiduciario. Entonces, vámonos con la primera. Si la fiduciaria gira recursos sin haberse cumplido el punto de equilibrio, ¿esto es riesgo fiduciario o es no fiduciario? Eso es un riesgo eminentemente fiduciario. Es decir, la fiduciaria tiene una obligación de verificar que esté el punto de equilibrio, pero eso viene un poco más atrás. Y es esa fijación de punto de equilibrio, que se debe entender por cada proyecto sobre punto de equilibrio. Es decir, Ok, antes decíamos, eso es un porcentaje de las ventas. Si usted llegó a ese porcentaje, ya cumplió el ya punto de cumplió. equilibrio. Lo tiene prendido, ya logró el punto de equilibrio, pero eso va a cambiar dependiendo de cada proyecto. Pero también hay que entender que ese punto de equilibrio puede variar en desarrollo y ejecución del proyecto. Por eso toda esta firma, ahora que se están especializando en hacer diligencia inmobiliaria, son tan importantes para hacer seguimiento a los proyectos, porque también se puede perder ese punto de equilibrio. Lo decreté aquí, pero se perdió acá porque hubo desistimientos. Y si hay Claro. varios desistimientos, pues se pierde. Entonces yo tengo que, también otro tema que ha venido la jurisprudencia es tener varias fuentes de financiación, no solo depender de los De ingresos los que va a tener ingresos. en la preventa de los promitentes o de los adquirentes o los interesados en adquirir unidades en los proyectos inmobiliarios. Perfecto. Un constructor entra en insolvencia. ¿Riesgo fiduciario o no fiduciario? Ese riesgo es no fiduciario, pero te van a revisar es si tú hiciste debida diligencia cuando estabas estructurando el negocio, que ese constructor en ese momento, cuando empezó el negocio fiduciario, estuviera en condiciones de llevarlo a feliz término. Dos, que cuando se presenta esa insolvencia, o sea, yo le sigo haciendo seguimiento a ese constructor y ya está en insolvencia y yo sigo girando los recursos del proyecto inmobiliario. Ahí se me vuelve un riesgo fiduciario. Ok. En principio no es un riesgo fiduciario, pero se puede convertir en un riesgo fiduciario Sí se cuando, sigue cuando yo desembolsando. sigo, o no me doy cuenta de esa situación de insolvencia y sigo girando los recursos. O sea, Ok. mi relación con el constructor debe ser mucho más estrecha y tengo que tener un seguimiento ahí importante. Perfecto. ¿Existen retrasos importantes en la obra? ¿Fiduciario o no fiduciario? Ese riesgo es no fiduciario. O sea, un retraso en la obra es un riesgo no fiduciario. Ahora, ¿qué tiene que saber la fiduciaria? Si ese retraso, ¿a qué obedece ese retraso? Y entender a qué obedece ese retraso. Y si ese retraso se debe, por ejemplo, a que falta de fondos para el desarrollo del proyecto o que el constructor no ha hecho las inversiones correctamente de los anticipos, entonces ahí tiene que tomar unas medidas para evitar que ese riesgo se vuelva fiduciario. Es decir, en principio, esos riesgos no son fiduciarios,
pero se pueden volver fiduciarios si la fiduciaria no toma unas Las medidas medidas. adecuadas. Y esos retrasos, quien los advierte es el interventor, y ahí es donde la fiduciaria debe entrar a tomar medidas. Exacto. Entonces, aquí a la interventoría le ponen una, digamos, una función muy clara en estos proyectos inmobiliarios que los vamos a entender en otro café fiduciario, pero son determinantes. Es decir, ya la fiduciaria no puede decir, ahí había un interventor o un veedor, que era lo que normalmente se estilaba, y el veedor o el interventor autorizaron los giros, Ujú. pero pues nunca tuve un informe, nunca recibí la información adecuada de ese interventor. Ahí vamos a tener otros riesgos que se me pueden volver fiduciarios. Fiduciarios. Se disminuyen considerablemente las ventas del proyecto, Es un riesgo eminentemente no no fiduciario, fiduciario. pero entonces ahí es las medidas siguientes. Entonces paremos, es mejor parar el proyecto en ese momento, eh, hacer actuaciones o exigirle al promotor desarrollador que genere nuevas ventas para poderlo culminar o pedirle que sitúe recursos para efectos de la terminación del proyecto inmobiliario. Existen defectos constructivos de la obra. Ese es un riesgo no fiduciario, no fiduciario, Ok. eminentemente no fiduciario. Y ahí vamos a tener discusiones importantes, pero para mí ese es un riesgo no No fiduciario. fiduciario. Bueno, y se presenta una desviación en los recursos del proyecto. ¿Riesgo fiduciario o no fiduciario? En principio, ese riesgo puede ser no fiduciario, y digamos, y ahí toca explicar. Y hay que explicar es cuando estos riesgos no fiduciarios se vuelven fiduciarios, y es la diligencia de la fiduciaria. Y en esto nos vamos siempre a temas que pasan mucho en contratación estatal, por ejemplo, el buen manejo del anticipo, plan de inversión del anticipo. La fiduciaria puede tener una caja diciéndole de los recursos que ha recibido en el patrimonio autónomo, al constructor le va a girar estos recursos, pero entonces presénteme en qué se van a invertir esos recursos, Ok. eso aprobado debidamente por la interventoría y yo le giro los recursos. Después me tiene que acreditar que esos recursos se invirtieron en debida forma, pero ahí la fiduciaria fue diligente porque la fiduciaria le pidió en qué se iban a invertir, se lo giró y después le requirió, pero no le siguió girando. Entonces, esas desviaciones de recursos que pueden haber ya en recursos en manos del El fideicomitente, fideicomitente. pues se Ujú. disminuyen con esto. ¿Qué estamos buscando hacer en los negocios fiduciarios? Giro directo a proveedores. Ok. Estamos teniendo unas situaciones difíciles con los proveedores de los proyectos inmobiliarios y también necesitamos que ellos se integren a todo este nuevo orden fiduciario. En el portafolio escribía unos párrafos, le dedicábamos a esto y es el proveedor del proyecto inmobiliario se le paga directamente desde el fideicomiso y eso le debe dar tranquilidad que se le van a pagar sus facturas y pueda entregar los materiales correspondientes a la obra, que no va a terminar el proyecto con un poco de giros que el constructor viene y le acredita a la fiduciaria, mire que aquí están las Claro. facturas de los proveedores, pero a uno del proveedor y al proveedor nunca le pagaron. Entonces al proveedor hay que protegerlo también porque hace parte de este sistema de negocio fiduciario. Pero entonces, todas esas preguntas que te he hecho pueden sonar como un poco intuitivas, que podemos definir qué es riesgo y qué no es riesgo, qué no es riesgo fiduciario. Sin embargo, doctor Omar, cuando revisamos las decisiones más recientes de los jueces, encontramos un patrón bastante claro y es cuáles son las principales razones por las que hoy están siendo condenadas las fiduciarias en Colombia, qué es lo que venía pasando. Bueno, ¿qué venían pasando? Por ejemplo, en temas Mm. de manejo de recursos y de condiciones de liberación de recursos. Entonces las fiduciarias de pronto eran laxas con algunos puntos, ¿sí? Le falta un poquito para el punto de equilibrio que pusimos, pero pues no importa. Ok. Ahí no hay la financiación adecuada para el proyecto, pero tranquilo que sin crédito constructor usted puede construir, pero téngale giro los recursos para el desarrollo del proyecto. Em, Habían unos temas de estudio de títulos que no se verificaron ni se sanearon, o todavía no había sido efectivamente transferido el inmueble
al patrimonio autónomo, pero pues ya ingresó a registro, entonces Entonces, venga, le vamos lo girando, dejaban o pasar. ya firmó la escritura y venga, vamos girando recursos. Entonces, habían una serie de cosas ahí y ya después en el desarrollo, porque estos negocios, la mayoría de negocios, si uno va al contrato de fiducia, el contrato no tenía problema. Ujú. A la estructuración, a veces no tenía el problema de la estructuración, aun cuando a veces, ¿qué ha pasado? Es, no se revisó bien el constructor, si el constructor tenía el músculo para el proyecto que quería desarrollar, ¿sí? Okey, Entonces, cuando me hablan de músculo, es el constructor si podía levantar esa pesa o no, o no. o eso estaba demasiado pesado para él, pero asumimos el riesgo de que crucemos los dedos que lo saca al otro lado. Pero la mayoría de los problemas han sido en la etapa de gestión ya del negocio. No se verificó, se había parado el proyecto hace 6 meses, pero entraban recursos y se lo seguía girando. No le informaba a los No los adquirentes sobre posibles problemas que ya teníamos desarrollo del proyecto. Eso digamos que ha sido donde nos han dado duro en esos fallos judiciales, que este decreto 0510 viene tratando de decirle a la fiduciaria: tenga más cuidado en estos aspectos, que como lo vimos en el primer ujú. café sobre el nuevo orden fiduciario, es esto es de, así el decreto diga que se tiene que hacer unas especies de reglamentaciones por parte de la superintendencia financiera, pues estos temas ya los vienen aplicando la fiduciaria, no están esperando a eso, es más, mucho antes del decreto ya lo estaban aplicando y también eran cosas que ya estaban dentro de la circular básica jurídica. Perfecto. Uno de los conceptos que más ha llamado la atención del decreto 0510 es la matriz de riesgos. Muchos creen que se trata simplemente como de un documento adicional, algo que exige la regulación. Pero ¿cuál es la verdadera función, doctor Omar, de esta matriz de riesgos y cómo debería entenderla una fiduciaria? Bueno, entonces, y esto es lo que hemos dicho varias veces, es una prueba viva del negocio. Entonces, la fiduciaria hacíamos una matriz de riesgos al comienzo del negocio, Ujú. y por eso cuando se estructuraba, se firmaba el contrato, se hacía Todo la estaba parte legal, perfecto. todo estaba perfecto. Pero de Ujú. ahí en adelante se dejaba de hacer seguimiento al desarrollo del proyecto. Entonces, lo que están diciendo es, venga, usted tiene una matriz de riesgos que tiene que ir verificando en el desarrollo del proyecto. Si ya ha girado el 50% de los recursos del desarrollo del proyecto, pues eh, debemos ir en un avance de obra que, que sea relativo a Relativo. eso, ¿no? Ujú. Entonces son cosas así que nos están pidiendo. Si el constructor tiene un ruido en otros proyectos inmobiliarios, pues venga a ver cómo protegemos este proyecto de ese ruido que está teniendo allá. Y si el proyecto ya está en default, porque suspendimos los giros como fiduciaria, ¿qué herramientas tenemos dentro del punto de vista contractual para que el proyecto pueda llevarse a feliz A término? Twister. Perfecto. Y bueno, doctor Omar, para ir cerrando esta conversación, si tuvieras que dejarle un solo mensaje a quienes trabajan todos los días en este sector fiduciario, ¿cuál sería la principal enseñanza que hoy nos deja el decreto 0510 del 2026? Bueno, estos negocios hay que pensarlos todo el tiempo, hay que evaluarlos todo el tiempo. O sea, no es en un solo momento, sino durante toda la ejecución del negocio. Este negocio tiene que estarse haciendo el seguimiento adecuado y tenemos que pensar que nuestra finalidad es que el proyecto se termine y somos un actor de confianza. Tanto bancos, proveedores, adquirentes de unidades inmobiliarias están depositando su confianza en que nosotros como fiduciarios estamos administrando los recursos y que por eso ellos pueden dormir tranquilos y que las fiduciarias están haciendo todo lo posible para que los adquirentes de unidades inmobiliarias puedan entregar sus recursos con confianza y que el resultado esperado sea siempre lo que se pactó inicialmente en un contrato, en los contratos de estos esquemas negociales. Reciban su unidad inmobiliaria.
Doctor Omar, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en un espacio de Café Fiduciario. Esperamos seguir leyendo los artículos tan interesantes que se están escribiendo para portafolio, ¿verdad? Sobre todo Eh, el nuevo orden sí, fiduciario. y estamos en portafolio con temas, estamos en el blog de Abogado Fiduciario, www.abogadofiduciario.com. Ahí se están poniendo como los blogs completos, porque pues en estas charlas y en lo que escribimos en diarios, pues no alcanza como toda la información. Y en LinkedIn estamos también haciendo como unos breves y los remitimos a la página de Abogado Fiduciario para que puedan ver pues, los artículos completos, y las sugerencias de cláusulas que estamos poniendo para que se empiecen a implementar en los negocios fiduciarios. Doctor Omar, pues muchas gracias por compartir este valioso análisis con nosotros. Creo que vienen muchísimos más para esta nueva temporada del nuevo orden fiduciario. Entonces, aquí nos veremos nuevamente. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos hoy. Recuerden, si este contenido les es útil, si creen que le puede servir a alguien, compártanlo con sus equipos. Vamos a poner toda esta información de los blogs y de LinkedIn y demás para que puedan seguirlo, para que puedan revisar toda la información que se está posteando permanentemente. Los invitamos a seguirnos, darle clic a la campanita, compartirlo y bueno, nos vemos en un próximo episodio de Café Fiduciario. Recuerden que con piensas es mejor. Hasta luego.